Bueno, como decíamos, viernes 10, 18, 17 grados. Espectacular. Yo me puse por primera vez una campera finita y casi que no traje. Solo traje porque vuelvo tarde de entrenar, entonces dije, bueno, me llevo por las dudas. Pero está divino. Esperemos que se sostenga el fin de semana y se pueda pasar bien. Como decimos, bueno, nada, semana complicada, suba del dólar, 1.450 está rozando. El gobierno tratando de que no pase el techo de la banda, que es cuando debería empezar a vender dólares para bajar, lo que es más o menos 1.468. Está muy cerca, hoy hacían un chiste acá mismo en esta radio diciendo, bueno, está al 3%. Así que nada, está cerca ahí de llegar. Y eso obviamente la gran expectativa es, bueno, ¿se va a ir a precios? ¿No se va a ir a precios? ¿Y eso cómo pega? Y nosotros queremos enfocarlo en algo específico que es la canasta de crianza, ¿no? Todo lo que cuesta mantener a un niño hoy en día, que lo queríamos traer porque sale el lunes el dato de agosto, y para tener una idea, el dato de julio cerró en que, obviamente dice algo que no me va a ver, acá está, en julio cuidar a un niño menor de un año estaba en 427.000 pesos, de 1 a 3, 500.000 pesos. Recordemos que se están cerrando paritarias por abajo de la inflación. Por lo tanto, ahí en algún momento tiene que haber un choque entre lo que está subiendo, en este caso, todo lo necesario para criar un niño y el sueldo que no está yendo al mismo camino. Para eso tenemos en comunicación a Isaac Rudnick, que es director de ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, muchas gracias también. Isaac, queríamos arrancar preguntándote cómo está hoy el contexto de criar a un niño, ¿no? Como veníamos diciendo, los números de la canasta de crianza están acompañando a la inflación. Algunas paritarias de gremios muy importantes, como por ejemplo el de camioneros, están cerrando por abajo de la inflación, entonces uno empieza a ver ahí algo que puede ser un problema. No sé si ustedes lo vienen analizando, cómo lo viene viendo, cómo viene el contexto de criar a un niño en esta época, en este contexto de este año. Bueno, en líneas generales, independientemente de que hubo en los últimos meses una desaceleración real en el ritmo inflacionario, por lo menos respecto al año pasado e incluso a los primeros meses de este año, eh, hay una desaceleración, lo que no significa, obviamente, que no haya aumento de precios, y sobre todo en los barrios populares, donde habitan los hogares de menores ingresos. Ahí nosotros venimos haciendo un relevamiento mensual de los productos de la canasta básica de alimentos. Eh, Hay movimientos de precios que son atípicos respecto al movimiento general de precios que releva el INDEC. Eh, por ejemplo, en los últimos 2 meses, prácticamente en el promedio del valor de la canasta de alimentos no hubo mayores aumentos, pero en el promedio del valor de la suma del valor de los 57 productos que componen la canasta básica de alimentos. Si uno observa por rubro cómo es el movimiento por rubro, eh, en una primera mirada también podés sacar conclusiones que no son exactamente lo que se está reflejando por debajo de los números. Por ejemplo, ese promedio en el último mes de agosto se mantiene sobre la base de que hubo un descenso importante en el rubro carnes. Los cortes de carne que mide el valor de la canasta básica de alimentos que están incorporados son 6 cortes bovinos y el precio del pollo. El, y por otro lado, también hay que tener en cuenta cuál es el movimiento de los productos de almacén. Los productos de almacén subieron prácticamente un 7%, 6,7, 6,8% durante el mes de agosto, perdón, mientras que los productos de la carne y los cortes populares bajaron
el precio. Ahora, ¿a qué se debe que han bajado el precio? Bueno, de que prácticamente no hay ventas en las carnicerías de barrio, porque el valor de esos cortes, aunque son cortes populares, están muy lejos de las posibilidades de los presupuestos que tienen, que cuentan la mayoría de los hogares. Entonces, esa baja del precio de la carne en realidad no está significando una mejora en la situación de los hogares, porque si te bajan los precios sobre productos que prácticamente vos no podés comprar, bueno, el cambio es bastante relativo. En los últimos meses, ya desde hace bastante tiempo, yo diría, por lo menos en los últimos 2 años, el corrimiento del consumo de carne vacuna hacia otros productos de menor valor, de menor precio, es una constante permanente. Y dentro de las carnes, el corrimiento es fundamentalmente al pollo, que es el que se conserva todavía más barato, y dentro del pollo también, no a todos los cortes, sino fundamentalmente a los cortes más baratos, como la alita o la carcasa. Y dentro de la carne, el consumo que se mantiene es, digamos, alto, es el de principalmente la carne picada. Es Y, más raro el consumo de asado, de pulpa o de carne de pulpa, la carne para milanesa, etcétera. O Isaac, sea, algo de lo que estás diciendo que me interesa como preguntarte es que quizás para muchos, sobre todo para consultoras que no habían dado tanto la derrota de la provincia de Buenos Aires la semana pasada, quizás ustedes teniendo más esta información de campo y hablando más con la gente o teniendo más en cuenta estos datos, quizás sí se lo esperaban por el hecho de decir, bueno, hay menos poder de consumo y hay menos corrimiento hacia cortes que quizás no tienen tanto tampoco carne en sí como pueden tener otros y demás. Digo, ¿para ustedes fue sorpresa? ¿Ustedes ya venían viendo cierto malestar con esto? ¿Cómo lo analizaron lo del domingo pasado? nosotros lo que veníamos analizando es que esto que te decía en un principio, la desaceleración de la inflación, que obviamente es un elemento positivo, no estaba significando y no está significando una mejora real en la situación de los hogares. No está significando una mejora real porque el presupuesto familiar, las remuneraciones con las que pueden contar el jefa de hogar, sigue siendo insuficiente y es cada vez más insuficiente. Porque, bueno, porque por algunas cosas que son algunos hechos que son repetidos por todas las consultoras, que es el aumento de los servicios en los últimos tiempos, muy por encima del aumento de los bienes de consumo cotidiano, y son en muchos casos servicios que no se pueden eludir. O sea, si te aumentó el transporte un 200%, bueno, en el hogar hay que contar que ese rubro vos no lo podés eludir de ninguna manera, no podés negociar su precio, es un precio dado que tenés que pagar, porque el jefe y la jefa de hogar tienen que ir todos los días a trabajar y tienen que volver a casa. El precio de la garrafa lo tenés que pagar así como viene, el precio de la tarifa de energía lo tenés que pagar así como viene. Entonces, ¿dónde podés, sí podés ajustar y podés recalcular qué podés consumir y qué no podés consumir si te aumenta ese costado del presupuesto? Y bueno, lo que podés recalcular vos es con el presupuesto que te queda disponible, cómo planificas la dieta familiar. Digamos, cómo te corres a productos más baratos para eludir el hambre, sobre todo el hambre de los hijos, que es lo primero que está por delante de todo, y cómo podés llenar la panza, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto se estaba viendo Entonces, mucho con dejar de elegir primeras marcas, empezar a correrse capaz que a
segundas o terceras marcas, se estaba mucho viendo en las góndolas de los supermercados, justamente esto que vos estabas diciendo. Sí, y en los barrios hace mucho que no existen las primeras marcas. O sea, solo algunos productos que son dominados por algunos grupos monopólicos que controlan todo, como por ejemplo los lácteos. O sea, los lácteos siguen estando presentes, las marcas, las primeras marcas, también tienen segundas y terceras marcas más baratas producidas por los mismos grupos monopólicos, pero en líneas generales se mantiene la presencia, se mantiene su presencia en todos lados. Después de eso, bueno, no por casualidad, por ejemplo, en este último mes de agosto, como te decía, los productos del almacén tuvieron una suba importante y ahí están incluidos justamente los lácteos, los quesos, bueno, productos que son indispensables, que son de primera necesidad, pero que se van reduciendo. En un relevamiento, ya tratando de llevarlo a la situación de los niños y niñas, que era la consulta de Sí. ustedes que indagaban sobre la canasta de crianza. En un relevamiento que nosotros hacemos todos los años sobre, eh, sobre la situación alimentaria de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, que hacemos justamente en los barrios populares, sobre todo en las familias que concurren a los comedores populares, nos aparece una situación repetida en los últimos relevamientos. El último es de fines del año pasado, que hay entre los niños y niñas y adolescentes de esas familias eh, niveles de malnutrición, porcentaje de malnutrición del orden del 40%, prácticamente en todas las provincias del país donde hacemos el relevamiento. Y hay ahí, con la prevalencia de obesidad y sobrepeso, menos porcentajes de chicos con bajo peso. Pero eso además se da también en los bebés de 0 a 2 años. Y cuando le preguntamos a la madre que lleva el chico para hacer para medirlo, para hacer el relevamiento en concreto, lo pesamos en la balanza, le medimos la talla, le preguntamos por qué está en esa situación de un peso mayor al que debería tener para su edad, de qué se alimenta. Y bueno, se alimenta de la olla popular, de la olla familiar. La olla familiar es fundamentalmente guiso. Entonces, obviamente, si alimentás al bebé, tenés la necesidad o como único recurso para alimentar al bebé con ese tipo de productos, no podés comprar yogur, no podés comprar, o si podés hacerlo, es leche, la leche es para que puedan consumirla en forma salteada y no toda en la misma proporción y en la misma cantidad que debería para cada una de sus edades. Obviamente tenemos ese tipo de resultados. Lo del valor de la canasta de crianza es un aporte interesante que hace desde hace un tiempo, entiendo que ya desde hace un par de años el INDEC, y bueno, que contempla ahí algunos elementos que son significativos, porque incorpora, entre otras cosas, además de los bienes que debe consumir un bebé, digamos, discriminado en cuatro franjas etarias, eh, contempla también el cuidado, digamos, las horas necesarias de trabajo para que el bebé o el niño, porque entiendo que es hasta 12 años, eh, pueda tener una atención permanente y la atención indispensable y necesaria, y el valor está
del valor de esas horas de cuidado está calculado sobre la base de lo que está contemplado para lo que sale la hora de que está el valor mínimo de la hora que está normada para las personas que trabajan en casas particulares. Entonces, bueno, redondea ahí un valor que es interesante, que si vos la confrontás con el valor que te da la canasta básica total, que por otro lado calcula el INDEC, bueno, hay una diferencia sustancial. Ese valor que vos mencionaba, que está de acuerdo a la franja etaria entre 400 y un poco más de 500.000 pesos, la última medición de julio, claro, no tiene nada que ver con el valor de la canasta básica total para un niño de esa edad que está contemplada en la canasta básica total de un hogar que tiene dos chicos. Perfecto. Isaac Rudnick, hay un aporte que es interesante. Isaac Rudnick, director de ISEPSI, que ayer estuve buscando un poco en la página, entren a buscarlo en Google, tienen un montón de información súper interesante, dando un panorama que explica también un poco lo que pasó el domingo y teniendo la situación actual y teniendo en cuenta el dato que vamos a tener el lunes. Isaac, muchísimas gracias por el tiempo para charlar con nosotros y sobre todo relatar toda esta situación que ustedes trabajan día a día. Muchas gracias a ustedes por llamar y siempre a disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Datos, nada, para tener en cuenta y que quizás explican, uno ve los datos de las encuestadoras, está quizás más mirando el mercado, más mirando el dólar, y cuando vas al día a día al campo, cuando ves las familias y sobre todo aquellas que no llegan a poder solventar la canasta básica, entiende un poco quizás por qué el gobierno tuvo el resultado del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. Después la realidad, justamente eso, en las casas es otra y sobre todo en los sectores más vulnerables. Es donde más se está viendo todo, bueno, el impacto en la realidad económica del país. Tanda, tema, ¿qué se hace ahora? Tema. Tengo que practicarlo mejor para la semana que viene porque Lean saca esto muchísimo mejor. Vamos a un tema, volvemos con una columna de Cande que va a estar explosiva, por lo menos explosiva.